señales para que la respuesta inmune adaptativa se active. Habíamos discutido que las células profesionales presentadoras de antígeno producían una serie de señales, ¿cierto?, primarias y secundarias, y que esa serie de señales lo que hacían era activar los linfocitos. Todo esto se denomina entonces presentación antigénica, y es todo un capítulo de estudio de la inmunología. Ustedes como médicos lo que deben entender aquí es muy sencillo, y es que esta célula que atrapa el antígeno, lo procesa, lo parte en pedazos y luego lo monta sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, pues sencillamente empieza a viajar buscando el linfocito adecuado. ¿Cuál es el linfocito adecuado? Pues básicamente el linfocito que ha editado su receptor de célula T y que logra reconocer el antígeno. Entonces ya habíamos discutido un poco de esto, ya habíamos dicho que en el timo se hace como un filtro de todos los linfocitos, ahí mueren la mayoría de linfocitos, dijimos, por eso se ven esos remolinos que llamamos corpúsculos de Hassall. Entonces yo les decía que eso, la mayoría eran linfocitos que habían muerto y que se habían fibrosado allí en el timo, y por eso se veían esos remolinos, y les había dicho que el 90% de los linfocitos morían. ¿Cuál es el punto a entender aquí? Muchos linfocitos se producen en el timo, pero el 90% mueren. ¿Por qué razón? Porque no cumplen con uno de los dos criterios que se necesita. El primero es que no reaccionen contra lo propio. Entonces, a eso se les hace selección negativa. Quiere decir que los que reaccionen contra lo propio son marcados para que mueran. ¿Correcto? Ahora, además de eso, precisamente aquí en esta figura se puede ver que los linfocitos necesitan que se les presente el antígeno en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad. Eso es una frasezota larga para decir que el antígeno tiene que ir sobre una molécula de MHC. Y que como ustedes pueden ver aquí, voy a tratar de ampliar un poco esta imagen. Como ustedes pueden ver en esta imagen, entonces el linfocito sencillamente debe interactuar tanto a través de su TCR, ¿no? Este es el TCR, estas dos paticas como rosaditas las deben ver ustedes. Ese es el TCR. Entonces, el linfocito a través del TCR reconoce el antígeno, pero no solamente el antígeno, sino que también reconoce algunas porciones del MHC. Resulta que el MHC es un haplotipo, una combinación de alrededor de 14 genes diferentes, y que virtualmente cada ser humano tiene uno diferente. Entonces, el haplotipo de cada ser humano es diferente. Y teniendo eso en cuenta, pues cada linfocito de estos que tengamos nosotros debe ser capaz de reconocer el antígeno puesto sobre el MHC nuestro. A mí me pueden poner células APC de otra persona, y esas células APC, esos macrófagos o esas células dendríticas que están presentando un antígeno, pueden tener antígenos en la superficie, ¿sí?, sobre las moléculas de MHC. Pero como no son mis macrófagos, no están expresando mi MHC, y por lo tanto no puedo reconocer esos antígenos con mis linfocitos. Eso tiene que quedar muy claro, porque esa es una cosa que se llama teoría de la selección clonal, ¿sí? Y es muy importante en inmunología. Solo mis APCs, las que tienen expresado mi complejo mayor de histocompatibilidad, pueden presentarle antígeno a mis linfocitos. En ese contexto, si ustedes me han entendido bien lo que yo quiero explicar, por supuesto van a haber problemas en el momento, por ejemplo, en que uno hace un trasplante de médula ósea, porque los linfocitos que se produzcan van a tener TCRs que no son exactamente los míos, es decir, no reconocen exactamente mi MHC. Entonces, cuando se les presente un antígeno, como este linfocito ya viene de otra médula ósea, va a tener dificultades en esto. Eso es muy importante entender. Dijimos también que la respuesta inmune que tuviese alguna participación de linfocitos T la llamábamos timo dependiente.
Y que en ese orden de ideas pues era muy importante entender que los linfocitos B también pueden ser células presentadoras de antígeno y que lo que hacen estos linfocitos B es atrapar antígenos, ¿cierto? Y activarse sin necesidad de los T. La mayoría de los casos sucede así, pero como vamos a ver más adelante, en algún momento un linfocito de estos ya activados coestimula al linfocito B para que él haga cambio de isotipo y se genere memoria inmunológica. Como ya pasó o ya sucedió el estímulo a través de un linfocito T, entonces ahora esta respuesta inmunohumoral también es dependiente. Eso es muy importante por una razón muy sencilla. Y es que si la respuesta inmune de los linfocitos B no tiene un estímulo al linfocito T, pues se llama timo independiente y esa respuesta inmune juega papel fundamental en muchas cosas nuestras. Empezando, por ejemplo, porque si no se recibe el estímulo a través de los T, estos linfocitos B no pueden hacer cambio de isotipo y no pueden generar memoria inmunológica. Dicho eso, entonces vamos a continuar. Eso lo vamos a ver mucho más ampliado cuando veamos la respuesta inmune adaptativa. Por ahora vamos a ver el papel de la respuesta inmune adaptativa en el inicio de la respuesta inmune inflamatoria. Esto es supremamente interesante y sobre todo ahora en el contexto del COVID-19. Ustedes deben haber escuchado ya que durante la infección por COVID-19 se produce una cosa que se llama tormenta de citoquinas. Y aquí vamos a hablar de esa tormenta de citoquinas. Entonces, la respuesta inflamatoria, ya habíamos dicho, es un mecanismo, ¿cierto?, de defensa, es uno de los primeros mecanismos de defensa que se estimulan. Está fundamentalmente basado en la respuesta inmune adaptativa y su misión es aislar el sitio anatómico donde está ocurriendo la lesión para darle tiempo a la respuesta inmune adaptativa de reaccionar. En ese orden de ideas, se dice que la respuesta inflamatoria es la principal vía por la que el sistema inmunitario innato se enfrenta a las infecciones. Muchas infecciones son, digamos que, bloqueadas exitosamente por el sistema inmune innato a través de una respuesta inflamatoria, ¿cierto? Y también es la forma como se responde a las lesiones tisulares. Cuando hablamos de lesiones tisulares no hablamos necesariamente de algo que esté sucediendo desde afuera, también puede ser desde adentro. Por ejemplo, la misma respuesta inmune puede generar una inflamación. Cuando la respuesta inmune, por ejemplo, en los pacientes con artritis reumatoidea, reacciona contra lo propio, es una forma de hacer una lesión tisular y por lo tanto se inicia la inflamación. De tal manera que la respuesta inflamatoria que se genera durante la respuesta del sistema inmune innato se le denomina inflamación aguda, obviamente porque es un proceso agudo, es un proceso rápido. Y se reconoce por la acumulación de leucocitos, de proteínas de origen plasmático y de líquidos derivados de la sangre en un tejido extravascular que puede estar infectado o dañado. Esto es muy importante, muchachos, porque ustedes tienen que entender lo siguiente. Las infecciones pueden suceder en cualquier sitio. Las lesiones tisulares pueden suceder en cualquier sitio anatómico. Y la vía por la cual llega la respuesta inmune a cualquier sitio anatómico es la circulación. Si eso está claro, podemos entender muchísimas otras cosas, ¿sí? Pero por ahora tengamos muy claro que las infecciones o las lesiones de los tejidos, ¿sí?, cuando se infectan o se dañan los tejidos, es a través de la sangre que viaja al sistema inmune. Por eso se dice, por ejemplo, que el órgano más fácil de trasplantar, o uno de los más fáciles de trasplantar, es la córnea. ¿Por qué? Porque como no hay irrigación sanguínea, pues no llega al sistema inmune. Entonces tiene que quedar muy claro que la forma en la cual llega el sistema inmune a cualquier sitio anatómico a través de la circulación. Por eso se dice aquí que esta inflamación aguda es la acumulación de leucocitos
proteínas plasmáticas y líquidos derivados de la sangre en un tejido extravascular. ¿Qué es lo que quiere decir extravascular? Que es un tejido lejano, que las células, el líquido y las proteínas de la sangre tienen que salir de la circulación para ir a ese tejido extravascular. Bueno, las principales citoquinas proinflamatorias, ya hemos dicho que eran las citoquinas, ¿cierto? Ya hemos tratado de entender un poco las citoquinas y habíamos dicho que las citoquinas son las hormonas que utilizan las células del sistema inmune para comunicarse unas con otras. Y habíamos dicho que tienen por lo menos tres tipos de actividad, como las hormonas. Entonces tienen actividad paracrina, tienen actividad autocrina y tienen actividad endocrina. ¿Quién ayuda? ¿Cuál es la actividad endocrina, por ejemplo? Sí. ¿Y cómo viaja la citoquina de una célula a otra cuando ellas dos están lejos? Por el torrente sanguíneo. Eso es lo más importante, tener claro eso. Entonces, el efecto endocrino es a una distancia considerable entre dos células que no están en el mismo sitio anatómico, pueden estar lejanas entre sí, y cuya única vía de comunicación es el torrente sanguíneo. ¿Cómo es, por ejemplo, la actividad paracrina? ¿De una que esté cerca? ¿Alguien estaba hablando? Ya escuchamos a... Bueno, ustedes opinó que es cuando están cerca, es correcto. ¿Quién más estaba hablando? Entonces, bueno, el 27. Profe, estaba preguntando por la actividad paracrina, pues si quieres yo le respondo. Sí. Pues hasta donde yo tengo entendido, pues es que una célula induce cambios en una célula cercana, pero el cambio es en su comportamiento o diferenciación de esa célula. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, la actividad paracrina, perdón, ¿me repites cómo fue que definiste paracrina? Es cuando una célula quiere hacer un cambio a nivel del comportamiento de una célula cercana. Ah, ok. Bueno. Pero también no se puede hacer en ella misma. Sí, ¿y eso cómo se llama? Autocrina, ¿no? Autocrina. Eso es lo más importante. Citoquinas son, digamos que los mensajeros extracelulares del sistema inmune. Ellas transmiten diversos mensajes. Pudiéramos clasificar esos mensajes como mensajes de activación. ¿Qué quiere decir eso? Que se estimula una respuesta. O pudiéramos entender esos mensajes como mensajes de inactivación y por lo tanto se inhibe algún tipo de respuesta. ¿Sí ven? ¿Son mensajes positivos o son mensajes negativos? Son los primeros mensajeros, son mensajeros extracelulares del sistema inmune. Son las hormonas, pero ojo con esa definición, porque es que si ustedes van y dicen por ahí, es que a mí me enseñaron que las citoquinas son las hormonas del sistema inmune. No. Son como las hormonas del sistema inmune. ¿Por qué? Porque permiten digamos, comunicación entre células. Pero no son en esencia hormonas. ¿Por qué? Porque bioquímicamente son diferentes. Las hormonas en realidad son en su gran mayoría moléculas bioquímicamente compatibles con los lípidos, mientras que las citoquinas son en su gran mayoría moléculas tipo proteína. Entonces alguien va a decir, no, es que ¿cómo así que una hormona muy diferente a una citoquina? Sí, bioquímicamente hablando, pero en su función son muy parecidas. Las citoquinas tienen acción autocrina, tienen acción paracrina y acción endocrina. Vamos a ver, entonces les decía, hay estímulos positivos y estímulos negativos. Algunas citoquinas, pues,
transmiten señales de activación, otras transmiten señales de inhibición. Entonces, vamos a ver las señales de activación. ¿Cuáles son las señales de activación? Las señales de activación son generalmente las que denominamos proinflamatorias. Si le decimos las de activación proinflamatorias, ¿cómo le decimos a las de inhibición o las de inactivación? Postinflamatorias. ¿Preinflamatorias? Antiinflamatorias. ¿Y alguna de estas les suena conocida ahorita con el tema del COVID? ¿O ninguna? Sí. De pronto la interleucina 1. Interleucina 6. No, Factor de necrosis. La interleuquina 6 y la interleuquina 1 se han vuelto muy famosas, pero el factor de necrosis tumoral también. Lo que pasa es que la 6, específicamente la 6, se utiliza como un biomarcador pronóstico. Generalmente los pacientes que empiezan a disminuir sus niveles de interleuquina 6 son pacientes que pueden salir fácilmente de los casos críticos de COVID. Los que no disminuyen los niveles de interleuquina 6 generalmente progresan hacia la muerte. Bueno, muy bien. Entonces estábamos acá en el tema de las principales citoquinas proinflamatorias. Entonces son 3, son el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. El factor de necrosis tumoral se define como un mediador de la respuesta inflamatoria aguda contra bacterias y otros microorganismos infecciosos. La interleuquina 1 es también un mediador de la respuesta inflamatoria aguda y tiene muchas acciones muy parecidas al factor de necrosis tumoral. La interleuquina 6, por su parte, pues es importante también en la respuesta inflamatoria aguda, que tiene efectos locales y efectos sistémicos. Esto es muy importante para la 6, porque no es solamente la reacción inflamatoria local, sino también la reacción inflamatoria de carácter sistémico. ¿Qué efecto sistémico tiene? Ejemplo, la inducción de síntesis hepática de otros mediadores inflamatorios. ¿Se acuerdan qué mediadores inflamatorios vimos? De origen hepático. Por acá me gasté un rato hablando de una cosa que se llama la proteína C reactiva. Y les dije, por acá está. Aquí está. La proteína C reactiva. Y dijimos, estos son PRRs, pero extracelulares. Muchos de estos PRRs extracelulares se expresan desde el tejido hepático. Entonces, digamos que en la medicina clásica, la medicina vieja, la que ustedes le van a enseñar, la que les van a enseñar a ustedes, sus profesores viejitos, les van a hablar de unas cosas que llaman reactantes de fase aguda. ¿Qué son los reactantes de fase aguda? Pues son todos esos PRRs extracelulares que se producen a partir del hígado, ¿cierto? Durante un proceso inflamatorio agudo. ¿Quién estimula la expresión de todos esos mediadores sistémicos en el hígado? Pues la interleuquina 6. Entonces, por eso se dice que la interleuquina 6, además de tener un efecto local, también tiene un efecto sistémico. Es decir, tiene actividades tanto paracrinas locales como endocrinas sistémicas. Estimula la producción, por ejemplo, de neutrófilos en la médula ósea y la diferenciación de linfocitos T hacia linfocitos T ayudadores que produzcan interleuquina 17. Entonces, si ustedes ven, esta interleuquina es supremamente importante.
en todo proceso inflamatorio, sobre todo proceso inflamatorio de origen infeccioso, la interleuquina 6 es un gran biomarcador. Tiene funciones muy importantes. ¿Cuál es su función primordial? Estimular la inflamación, por eso es una citoquina proinflamatoria. La interleuquina 6 es sintetizada por fagocitos mononucleares, estos son los macrófagos, es decir, que la célula presentadora de antígeno por excelencia, ¿cierto? Perdón, la segunda célula presentadora de antígeno por excelencia, que es el fagocito, tiene la posibilidad de producir interleuquina 6. Las células endoteliales también lo producen, las células del endotelio vascular. Por eso si se daña el endotelio con una caída, una herida, alguna abertura que exista por, digamos, un proceso traumático, ese endotelio, cuando se activa, dentro de las miles de cosas que hace, produce interleuquina 6. Los fibroblastos y otras células también pueden, en respuesta a antígenos tipo PAM, ¿cierto? Pueden producir interleuquina 6. Y además se produce por estimulación local con interleuquina 1 y el factor necrosis tumoral. Entonces, si uno ve este titulote aquí que dice las principales citoquinas proinflamatorias, TNF, interleuquina 1, interleuquina 6, básicamente ya puede uno imaginarse que durante un proceso inflamatorio agudo se produce inicialmente factor de necrosis tumoral e interleuquina 1. Y estos estimulan la producción de interleuquina 6, que ahora sí tiene la capacidad de comunicarse a largas distancias y tener efectos en el hígado, en la médula ósea y en los linfocitos que están en la circulación sanguínea. Bueno, veamos entonces qué hacen cada una de esas citoquinas que ustedes ven. Habíamos dicho, por ejemplo, que incluso en el examen se los pregunté y les dije, bueno, ¿qué es un macrófago? Cuando uno ve un macrófago en la circulación periférica, ¿a qué corresponde? Pues es un monocito que se activó y se activó de forma inmunológica. Entonces, esto da lugar a un macrófago inmune. Ese macrófago de origen inmunológico puede producir una gran cantidad de citoquinas, entre esas la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 que acabamos de repasar, la interleuquina 8 y la interleuquina 12. Entonces, ¿qué habíamos dicho de la interleuquina 1? Básicamente activa el endotelio vascular. Yo quisiera, muchachos, que ustedes cuando se imaginen el endotelio vascular activado, imagínense un vaso sanguíneo. Me imagino que están allá en sus cabezas imaginándose, por ejemplo, un tejido, ¿cierto? Una placa histológica que tiene un tubito. Y ustedes les dicen, eso es un vaso sanguíneo. Pero tratemos de imaginárnoslo ahora, metámonos allá en ese tubo y veámoslo de manera transversal. ¿Sí? Tratemos de verlo como una tubería, de manera transversal. Cuando a uno le dicen técnicamente hablando que el endotelio vascular se activó, lo que le están diciendo es que ese endotelio vascular cambió su comportamiento bioquímico. No es el mismo que el resto del endotelio vascular. Y dentro de las muchas cosas que suceden, ese endotelio expresa proteínas. Quiero que se la imaginen como si fueran pelos que le están saliendo al endotelio vascular hacia la luz. Esas proteínas tienen una función y es atrapar leucocitos para que ellos hagan diapédesis y salgan del torrente circulatorio y se vayan al tejido. Entonces miren que eso se dice aquí con 2 o 3 palabras, pero es un proceso bien complejo. Entonces la activación del endotelio vascular, ¿qué es? Simplemente producir todas las moléculas que se necesitan para que los linfocitos migren desde la sangre periférica hacia los tejidos. Esa activación es igual en todos los endotelios, tal parece que algunas cosas sí son muy parecidas, otras son diferentes. Lo que ustedes deben entender es que el endotelio normalmente no está activado.
Es decir, no está produciendo esos pelos que atrapan las células para que salgan las células y se vayan al tejido extravascular. No. Normalmente los tejidos no están, los endotelios no están activados. Se activan cuando hay una infección o cuando hay una lesión que surge. Entonces se produce interleuquina 1 que activa el endotelio, ¿cierto? Se produce activación de linfocitos, incluso destrucción del tejido local y se incrementa el acceso de células efectoras. ¿Cuál es el efecto sistémico? Si ustedes ven aquí en esta parte están descritas los efectos locales y acá los efectos sistémicos. A nivel sistémico, la alta producción de interleuquina 1 está involucrada en la estimulación de producción de interleuquina 6 y la generación de fiebre. El factor necrosis tumoral, por su parte, también activa el endotelio vascular, incrementa la permeabilidad vascular, es decir, que eso facilita que las células salgan. Facilita entonces también que salgan fracciones del complemento, anticuerpos, células que van hacia el tejido extracelular. Y a nivel sistémico estimula la generación de fiebre, la movilización de metabolitos y cuando se produce de manera exagerada se produce choque. Generalmente el choque es un choque que denominamos endotóxico si lo producen bacterias gram negativas o también choque séptico si lo producen otro tipo de bacterias. Bueno, esto mata gente. La producción exagerada de factor de necrosis tumoral alfa, además de producir todo esto, puede matar personas porque el efecto a nivel sistémico es muy grande. Entonces, para que contextualicemos un poco eso, ¿sí? Eso puede ocurrir, la producción exagerada puede, digamos, producirse en una enfermedad autoinmune. Sí, claro que sí. Por ejemplo, en enfermedades autoinmunes sistémicas. ¿Cuál es una enfermedad autoinmune sistémicas? Pues esas que afectan todos los órganos. Cuando veamos las hipersensibilidades, esto les va a quedar un poco más claro, pero hay enfermedades autoinmunes que pueden causar depósitos de anticuerpos en muchos órganos al mismo tiempo y eso induce falla. Por lo menos el lupus, ¿cierto, profe? Lupus es un ejemplo, porque en lupus se producen demasiados anticuerpos y los anticuerpos están dirigidos contra todo tipo de autoantígeno. Entonces produce una inflamación que no tiene un lugar específico, es una inflamación de carácter sistémico. Y al ser sistémica produce una secreción masiva de factor de necrosis tumoral que en algún momento puede llevar al paciente a una falla multiorgánica. El ejemplo que yo les quería dar es un ejemplo muy sencillo, como cuando la gente tiene apendicitis. ¿Por qué los médicos se asustan tanto cuando llega una apendicitis aguda a una sala de emergencia y hay que correr con eso? Porque aunque no es complicado, sí se puede complicar. ¿Cuál es el problema? Es que el apéndice es un órgano cuya luz va a dar al intestino grueso, ¿sí? Y entonces quiere decir que ese órgano es una bolsita que trae un montón de cosas feas típicamente presentes en el intestino. Si esa bolsita se rompe, el contenido de esa bolsa, ¿a dónde va a dar? Sí, ¿no? ¿Cómo? A la cavidad peritoneo. Al peritoneo. ¿Y el peritoneo es un sitio anatómico estéril o no? Es estéril. Se considera estéril. Entonces la reacción inflamatoria que se produce ahí no es la misma reacción inflamatoria que se produce en el intestino. El intestino está enseñado a ver gente rara. Está enseñado a ver un montón de bacterias, virus, hongos, parásitos, y no arma tanto pleito cuando ve una bacteria. Pero el peritoneo generalmente no ve microorganismos. Cuando se da cuenta que hay un microorganismo, arma la pelotera más grande del mundo. Generalmente un proceso inflamatorio grave que conocemos como peritonitis. Y la peritonitis a esta altura ustedes ya deben reconocerla como un proceso inflamatorio agudo que puede llegar a matar personas. ¿Por qué? Por la
expresión masiva de factor de necrosis tumoral alfa. Teniendo en cuenta que si se rompe es una bolsa intestinal, eso tiene un gran contenido de bacterias, por ejemplo, tipo E. coli. Esas son bacterias gram negativas, muchachos. Y en algún momento ya dijimos, las bacterias gram negativas tienen una molécula muy dañina que se llama lipopolisacárido. Esa molécula estimula la producción masiva de todas estas interleuquinas, de todas. Y puede inducir una cosa que se llama choque endotóxico, porque el lipopolisacárido tiene una porción molecular que se llama endotoxina. Entonces ahí están conectados un montón de cosas, ¿sí? Y es una simple apendicitis, pero si se demora en darle solución, se puede morir el paciente. Por eso hay que correr en los salas de atención de urgencia con eso. Interleuquina 6 tiene un efecto local que es la activación de linfocitos. Miren, aquí ya no se trata simplemente de producir la inflamación, sino de facilitar la conexión con el sistema inmune adaptativo, activa los linfocitos para incrementar la producción de anticuerpos. Y a nivel sistémico induce fiebre e induce las proteínas de fase aguda. Esto es muy importante, proteínas de fase aguda. Esas proteínas de fase aguda es un término viejo de la medicina antigua. También se les llama reactantes de fase aguda. ¿Qué es lo que los médicos que no se han actualizado quieren decir con eso? Pues que es que el hígado, la reacción inflamatoria se volvió sistémica y ahora el hígado está produciendo un montón de moléculas, todas dirigidas a atrapar antígenos de carácter infeccioso de microorganismos, pero esta vez en el área sistémica, es decir, en todo el torrente circulatorio. Si yo les preguntara de estas citoquinas, ¿cuáles inducen fiebre? ¿Cuáles dirían ustedes? El factor de necrosis. Factor de Y necrosis la tumoral es interleuquina 1. Y la 1. Las 3. Y la 6. Las 3. ¿Cuáles de estas pueden llegar a producir un choque? Es decir, la muerte del paciente por choque, por falla multiorgánica. El El factor factor de necrosis, tumo usted lo dijo ahora. Necrosis tumoral. Exacto. ¿Cuál de estas estimula la producción de los reactantes de fase aguda? La Interleuquina interleuquina 6, la 6. ¿Y cuál de estas estimula la 6? La producción de 1. la 1. 6, la 1. 1. Entonces, si ven que todo eso está ahí como junto, reunido, esa es una característica de las interleuquinas. Ellas son cooperativas entre sí, pero además redundantes. Miren que las 3 producen fiebre. Entonces, si uno creara, por ejemplo, un medicamento que inhiba el factor de necrosis tumoral, como en efecto existe, ¿sí? Como en efecto existe, entonces pudiera pensar en que si tenemos un medicamento que inhiba el factor de necrosis tumoral, pudiéramos tener un medicamento que reduzca las probabilidades de que un paciente sufra de choque, pueda llegar a un choque endotóxico, por ejemplo. Pues Sí. sí, pues el que produce el choque, ¿no? Correcto. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, cuando hay transfusión de sangre a pacientes que realmente pues ya tienen enfermedades pues de base o han salido de una operación, ¿cómo sería la activación de esos 3 factores en la transfusión de sangre? Pues empieza a dar un shock. No, no necesariamente. No necesariamente. Porque la transfusión es un mecanismo para... A ver, ¿qué se hace con una transfusión? Usted pone una transfusión de glóbulos rojos, estamos hablando, ¿cierto? Esa es tu pregunta. Porque es que uno puede transfundir también células blancas, puede hacer transfusión de plasma fresco congelado, puede ser transfusión de plaquetas, pero estoy contextualizándome en que tu pregunta es de glóbulos rojos, ¿sí? Bueno, supongamos que es de glóbulos rojos. Entonces, en ese orden de ideas, si la transfusión que planteas en la pregunta es de glóbulos rojos,
Los objetivos para esa transfusión son generalmente dos. Uno, expandir el volumen de sangre para que el paciente no llegue a hacer un choque hipovolémico. Es expandir el volumen. El segundo es corregir, si es el caso, algún defecto que tenga que ver con hipoperfusión de oxígeno. Esas son las dos cosas que se quieren corregir. En ambos casos, en cualquiera que sean los casos, toda transfusión debe, digamos que sufrir un proceso inicial de tamizaje, de evaluación, donde se determina si el paciente, si el donante específicamente tiene un grupo de microorganismos que se buscan para no transferírselo pues al receptor, si son compatibles o no en términos de grupo sanguíneo, de RH, etc. Entonces, las probabilidades de que un paciente con una enfermedad de base recibiendo una transfusión sufra un choque son bajas. ¿Cuándo puede ocurrir un problema realmente con la transfusión? Cuando este paciente sufre enfermedades que requieren, por ejemplo, múltiples transfusiones. Un paciente que no ha tenido una o dos transfusiones, en su vida ha tenido 10, 15, 40, 50 transfusiones. Cuando se llegan a un nivel de transfusiones, con cada nueva transfusión que se haga, se reducen las posibilidades de compatibilidad con otras sangres. Por una razón muy sencilla. Los glóbulos rojos, hasta donde se conoce, tienen más de 200 grupos sanguíneos. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Hay muchas proteínas que tienen los glóbulos rojos y con cada nueva transfusión no podemos asegurar que el paciente es totalmente compatible. Alguna diferencia debe haber. Entonces, con cada nueva transfusión se estimula el sistema inmune para producir anticuerpos contra cada uno de los donantes que se ha hecho la transfusión. Al final, el paciente se va a quedar sin donantes. Y claro, ahora sí, después de 50, 60 transfusiones, una nueva transfusión puede producir un proceso inflamatorio y todo este proceso llegando de pronto a matar a una persona. Pero es que ya no hay más opciones. El paciente, a medida que ha pasado su vida, ha sufrido tantas transfusiones, ha montado respuesta inmune contra todas las posibilidades, de tal manera que encontrar un donante adecuado cada vez es más difícil. Bueno, muchachos, se me están yendo, veo solamente 47 asistentes. ¿Será que necesitamos llamar a lista? No, profe, y no, No, creo que profe, no se seas está cayendo así. el internet. Se ¿Cómo está que no cayendo sea el así? internet. A mí ¿Puedo se me llamar a lista? salió 3 veces de la reunión. Entonces, uno no es que quiera salirse, profe. Pero ¿cuántos somos, profe, según la lista? Pues deben ser 49. Pero hay una Pues señorita mencionando al que... compañero que tiene problemas con el internet, pues solamente faltaría una persona. Pues, Aquí ya no sé llegó el quién 48. Ya llegó el 48. Manténganme ese 48 ahí, porfa, ya no, para yo no tener que llamar a la lista. Ok. Bueno, vamos a ver. Nos faltan 2 citoquinas por describir aquí. La interleuquina 8 es muy importante. En algún momento ya se las mencioné y ustedes lo deben recordar porque hasta me lo preguntaron por ahí. Les dije, la interleuquina 8 es el factor quimiotáctico por excelencia. Y les dije, la quimiotaxis la podemos pensar, la podemos recordar como un proceso, por ejemplo, como cuando uno a las 2 de la tarde que no ha podido almorzar sale a buscar comida y siente ese olorcito a asado sabroso, ¿cierto? Bien rico. Inmediatamente nos dirigimos hacia donde sale ese olor porque, uy, vamos a ver qué es lo que venden allá, que está rico. Algo similar pasa con las quimiosinas. Las quimiosinas, por definición, son un subgrupo de citoquinas que tienen, o inducen mejor, tienen un efecto muy particular en las células. Inducen movimiento de las células. Y es un movimiento a favor del gradiente de concentración. ¿Alguien me comprende qué quiere decir eso? Es donde hay menos, más a donde hay menos. Al revés, a favor. Bueno, Es a favor. Es decir, nosotros cuando yo les pongo el ejemplito del asado bien sabroso ahí con el respeto de los veganos, ¿cierto?
y de los vegetarianos. A mí me gusta mucho la carne, entonces yo consumo carne, a mí me encantan los asados, yo coloco ese olor, perdón, ese ejemplo. Entonces, lo que trato de decirle es que uno se mueve en favor del gradiente de concentración. Cuando yo percibo el olor, probablemente el olor es muy tenue, pero si me voy acercando a la fuente del olor, el olor se va haciendo más fuerte, porque hay más moléculas que generan ese olor cada vez que yo me acerco más a la fuente. Lo mismo pasa con las células. Las células cuando se acercan hacia la fuente del factor quimiotáctico, lo que van detectando es más y más y más factor quimiotáctico. Por lo tanto, ellas se mueven hacia donde más concentración del factor quimiotáctico hay. Entonces, miren cómo funciona o cómo opera la cosa. El endotelio vascular activado produce, además de esos pelos que yo les mencionaba, que atrapan leucocitos, produce además también interleuquina 8. Y la interleuquina 8 viaja, ¿cierto? Gracias a su capacidad de hacer acción endocrina, la interleuquina 8 viaja por el torrente sanguíneo. Cada vez, entre más lejos llegue, pues menos concentraciones de interleuquina 8. Pero básicamente con eso le está indicando es el camino de regreso al linfocito. El linfocito, perdón, no el linfocito, la célula de respuesta inmune innata. Estamos hablando de inflamación aguda. Las que responden primero son las de la respuesta inmune innata. Entonces la célula de la respuesta inmune innata percibe a la citoquina y no se mueve hacia cualquier lado, se mueve hacia donde el factor quimiotáctico está más concentrado. Eso es muy importante. Básicamente, entonces la interleuquina 8 se produce allá donde se activó el endotelio y recluta neutrófilos, basófilos, linfocitos T, etc. Lo que pasa es que cuando uno habla en el contexto de una inflamación aguda, las células que inicialmente llegan son los neutrófilos. Posteriormente llegan los macrófagos. Y por último llegan los linfocitos. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les dije, bueno, cuando un patólogo ve neutrófilos en un tejido inflamatorio, por ejemplo, él puede decir que esa inflamación es aguda? ¿Por qué? Estoy preguntando, chicos. Claro, es si el patólogo ve neutrófilos, dice, eso es agudo. Pero si ve linfocitos, puede decir, este proceso inflamatorio lleva un tiempo considerable aquí. Probablemente más de una semana, meses produciéndose. Pero nos damos cuenta que el proceso inflamatorio ya es de carácter crónico cuando hay linfocitos. Y en algún momento les dije, cuando el proceso inflamatorio no logra eliminar el agente agresor, ese proceso inflamatorio encierra al patógeno y provoca como una cápsula sobre él. ¿Cómo le llamamos a eso en ese momento? ¿Se acuerdan? Granuloma. Exactamente, granuloma. Entonces, cada granuloma tiene como un nombre diferente. El de tuberculosis se llama tuberculoma, por ejemplo. ¿Sí? Es que no se escuchó. ¿Pueden repetir, por favor? Les decía lo siguiente. Miren el análisis como lo estamos haciendo. Vamos a hablar de que hay un tejido inflamatorio y un patólogo toma una muestra y va y la mira al microscopio. Y el patólogo ve neutrófilos. Con eso puede estar tranquilo y decir que este proceso inflamatorio es agudo, es reciente, porque la mayoría de las células que hay son neutrófilos. Pero si ve linfocitos, esos linfocitos son un indicador de que el proceso inflamatorio es de carácter crónico, viene pasando hace rato. ¿Sí? Y les decía finalmente, el comentario final fue, cuando el proceso inflamatorio no logra eliminar al patógeno, crea una cápsula sobre él conocida como granuloma.
¿Sí? Entonces, los granulomas reciben un nombre específico dependiendo de la infección. Por ejemplo, en tuberculosis pulmonar, el granuloma se llama tuberculoma, pero es un granuloma. ¿Y qué es lo que me está diciendo cuando yo veo granuloma en un paciente? Ah, fácil. Ya fisiopatológicamente ustedes deben entender que fue que el paciente, la respuesta inmune del paciente no logró eliminar al patógeno y desde ese punto de vista, entonces se formó un granuloma, que es una forma de encapsular al patógeno para que no se salga de ahí. Pero el patógeno murió. No, el patógeno no ha muerto, el patógeno está activo ahí metido en el granuloma. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Que salga el granuloma? Claro, ¿qué puede llegar a pasar para que se salga el granuloma? Que su sistema inmune se debilite o baje y entonces eso permita de nuevo otra vez una recolonización del patógeno. Perfecto. A eso le llamamos reactivación. Es un granuloma cuyo sistema inmune, pues el del hospedero, por alguna razón se deprimió, se disminuyó y entonces ya ese granuloma no se mantiene en su estructura ni en su función y permite la salida del patógeno y podemos estar ante la reactivación de una infección que se tenía controlada. Se tenía controlada porque el patógeno estaba ahí encerrado, ¿cierto? Pero si el sistema inmune se deprime, inmediatamente se activa. Ustedes van a ver ejemplos de eso a través de una gran cantidad de enfermedades infecciosas. Pasa, por ejemplo, en los pacientes con VIH, que en algún momento de su vida pasada se habían infectado con toxoplasma. El toxoplasma produce unas infecciones transitorias, leves, asintomáticas, y el parásito, cuando encuentra que el sistema inmune es muy agresivo, se va y se aloja a sitios como sistema nervioso central, músculo, vejiga, bueno. ¿Listo? Incluso hasta en el mismo globo ocular se puede alojar. Si ese paciente de malas se infecta con un VIH y durante el curso de su vida llega hasta los criterios de SIDA, su sistema inmune habrá bajado tanto que ese toxoplasma a nivel cerebral, por ejemplo, se puede reactivar y empieza a dañar un montón de regiones del sistema nervioso central. Hasta incluso puede llegar a matar al paciente. Listo, eso con respecto a la interleuquina 8, quedamos en que es el factor quimiotáctico por excelencia, y la interleuquina 12, que es muy importante en el tema de la activación de las células NK y la diferenciación de los linfocitos TCE4 hacia moléculas TH1 ayudadoras. Profesor, que para interrumpirlo, entonces sí. La interleuquina 8 es innata, el 12 es de la, ¿cómo es que se llama? O sea, el 1, el TNF y el interleuquina 6 son de la... ¿Cómo es que, profesor, me puede colaborar? ¿Cómo se llama la segunda respuesta? Qué pena, es que no la tengo. Usted está tratando de clasificar las citoquinas con respecto a cuál sistema inmune funciona, ¿cierto? Eso es lo que usted está tratando de hacer. Estas citoquinas todas son del sistema inmune innato. Todas. Okay. ¿Listo? Ahora, hay una o dos aquí que tienen funciones en el sistema inmune adaptativo. Son la interleuquina 8 y la 12. La interleuquina 1, la TNF-alfa y la interleuquina 6 son exclusivamente del sistema inmune innato. 8 y 12 tienen funciones en ambos sistemas, que creo que es lo que están intentando hacer, ¿correcto? Sí, señor, gracias. Bueno, muy bien. Entonces estábamos pasando hacia el lado de la respuesta inflamatoria. Y aquí está puesto como un poquito más en contexto. Voy a aumentar un poco esta diapositiva para que ustedes la puedan ver mejor. Aquí hay un ejemplo de un evento de iniciación. ¿Qué es eso? Una lesión inicial, tisular, de un órgano. Aquí se ve una infección, por ejemplo, un daño al tejido, una raspadura, una caída, un rompimiento, una puñalada, un disparo, lo que ustedes quieran. Se produce una lesión del tejido e inmediatamente este tejido inicia un proceso proinflamatorio.
Ese proceso proinflamatorio está concentrado a nivel de la interleuquina 1, la 6 y la TNF-alfa. Todas estas citoquinas tienen actividades que tienen acciones sistémicas, como por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, el hipotálamo, por ejemplo, tienen la función de aumentar la temperatura. Entonces, por eso para nosotros un signo, ¿cierto? Es un signo de que el individuo puede estar infectado, ¿cierto? O estar sufriendo una lesión tisular masiva, es que se aumente la temperatura. Por otro lado, ellas viajan también de forma endocrina hacia el hígado y hacia la médula ósea, ¿cierto? Y allá, por ejemplo, en el hígado, inducen la expresión de todos esos PRRs que llamamos en grupo reactantes de fase aguda. Fibrinógeno, proteínas de complemento, albúmina, ferritina, etc. Todos son reactantes de fase aguda. Y en la médula ósea produce entonces que ciertos linajes de la célula blanca, de la línea blanca, proliferen específicamente, por ejemplo, los neutrófilos. Entonces, si ustedes ven, ellas combinaditas tienen acciones de carácter sistémico, endocrino, tanto a nivel del sistema nervioso central, como a nivel de hígado, como a nivel de órganos linfoides primarios. Esta diapositiva es la de la activación del endotelio. Entonces, cuando les decía, imagínense por favor el vaso sanguíneo, básicamente lo que les estaba diciendo era que, a ver un momentito. Hola. Muchachos, qué pecado con el compañero que tiene problemas pues de conexión a Wi-Fi, pero es que no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Bueno, vamos a seguir esperando que él logre conectarse. Entonces miren lo que está pasando aquí. Si ustedes ven, esta figura está representando aquí arriba en la parte rosada la luz del vaso sanguíneo y lo estamos viendo con un corte transversal, perdón, longitudinal. Entonces, en este corte longitudinal vemos que esto todo es la luz de un vaso sanguíneo y por acá está la sangre, ¿cierto? Ahí van 1 millón de glóbulos rojos, millones de células blancas, millones de proteínas, plasma, etcétera, todo va ahí. Y tiene un flujo. Pero aquí no han dibujado solamente el neutrófilo como para entender la cosa. Entonces, este neutrófilo tiene además de sus moléculas varias en la superficie, ha expresado una serie de proteínas que llamamos integrinas, ¿cierto? Que son moléculas que le permiten adherirse a los endotelios, pero no a cualquier endotelio. Poder que el neutrófilo se pegue a él debe haber sido activado. Activado. ¿Y qué significa que el endotelio ha sido activado? Que el endotelio también expresa este tipo de proteínas como las selectinas, ¿cierto? Que lo que hacen es ayudar a atrapar al neutrófilo. Lo atrapan, lo pegan a la pared del endotelio. Y gracias a toda la liberación del contenido de algunos macrófagos, ese endotelio hace vasoconstricción y vasodilatación. ¿Se acuerdan cuando en clase les dije, o les expliqué qué era lo que sucedía cuando el endotelio hacía vasoconstricción? ¿Alguien se acuerda de eso? Al hacer vasoconstricción, el endotelio se estiraba de cierta manera. Entonces facilitaba la migración del neutrófilo hacia el tejido. Exacto, eso es. Entonces quiero que se lo imaginen como poniendo los dedos de cada mano entrelazados y traten de estirar entre ellos. ¿Qué va a pasar? Pues se van a abrir espacios. Eso es una cosa que fisiológicamente apenas la animo a entender es ahora en los últimos años. Todo el mundo creía que la vasoconstricción tapaba. No, el proceso inicial de vasoconstricción al revés abre pedazos, abre uniones entre las células de tal manera que el contenido de la sangre puede salir más fácil hacia el tejido y provocar, entonces, facilitar un proceso que nosotros llamamos diapédesis. ¿Qué es la diapédesis?
Es la salida de estas células que están en el torrente sanguíneo hacia el tejido inflamatorio, hacia el tejido extravascular. Si salen células, también deben salir ¿qué? Anticuerpos, proteínas. Anticuerpos, proteínas, líquido, ¿sí? Entonces eso da cuenta de que la inflamación exista, edema, enrojecimiento, prurito, todas esas cosas, porque además de salir pues estos glóbulos blancos también salen glóbulos rojos, obviamente, si pueden salir estos que son más grandotes, pero los glóbulos rojos se escapan también, entonces por eso se ve el eritema. Esto es un poco pues el secreto de cómo sucede aquí la inflamación aguda. ¿Quién está produciendo inicialmente las citoquinas proinflamatorias, muchachos? Miren la gráfica y me responden. Los macrófagos. El macrófago. Ahí están los macrófagos estimulados por los microorganismos, estimulan inicialmente la producción de esas citoquinas proinflamatorias que entre las muchas cosas que hacen, ¿cierto?, activan el endotelio. De tal manera que si pasa algún neutrófilo, inmediatamente lo jalan porque vea, aquí tenemos problemas, venga, ayúdenos a defender. ¿Ven esas moléculas amarillas que hay en la gráfica? ¿Qué molécula es? El 8, ¿no? La interleuquina 8, correcto. Es la interleuquina 8. Vamos a ver entonces ya la última parte de la respuesta inmune innata, donde empezamos a ver que las células, pues, las células de la respuesta inmune innata responden siempre de la misma manera, responden en las primeras partes de la respuesta inmune, ¿cierto? Durante las primeras horas, pero siempre responden igual. Nunca mejor o peor, siempre responden igual. Quiere decir que esa inmunidad no se afina, no se mejora, no está basada en la memoria inmunológica. Eso es lo más importante. Entonces, recapitulemos. Las células de la respuesta inmune innata reaccionan durante las primeras horas del estímulo proinflamatorio. ¿Sí? Y entonces siempre reaccionan de la misma manera. Aquí hay un resumen de todo lo que hemos visto de la respuesta inmune innata. Entonces están las barreras epiteliales, hemos visto varios tipos de barreras, ¿cierto? En esas barreras existe todo un sistema inmune, lo hemos denominado como difuso, ¿cierto? Donde básicamente en cada puerto de entrada, sobre todo en esos tractos que tienen comunicación con el exterior, hay un sistema inmune difuso que rodea subyacentemente a ese endotelio, listo para que en cualquier momento que exista un potencial agente patógeno, inmediatamente lo ataque. Están las células, los fagocitos, neutrófilos, macrófagos, estos producen citoquinas, esas citoquinas tienen efectos sistémicos. Vamos a ver grupos de células interesantes ahora. Y terminamos con el complemento de esta primera parte de la clase. Células dendríticas. ¿Qué son las células dendríticas? Hasta ahorita las hemos descrito como células profesionales presentadoras de antígeno. Estas células no se reconocen como macrófagos. Aunque hacen fagocitosis, no se reconocen como macrófagos porque su principal papel no es fagocitar y eliminar. Ellas fagocitan con un objetivo y es procesar el antígeno para poderlo presentar a los linfocitos T. Entonces ellas cogen, procesan el antígeno, producen los PAMPs, los antígenos, ¿cierto?, asociados a patógenos, y los presentan a través de del MHC a los linfocitos T. Los NK, los linfocitos NK son linfocitos, ya sabemos eso, pero actúan en la respuesta inmune innata. ¿Qué hacen las células NK? Ellas actúan de una manera muy interesante. Las células NK básicamente lo que hacen es identificar cuando una célula está dañada o muerta y la eliminan.
Por ejemplo, esta célula dañada porque se ha vuelto tumoral, inmediatamente liberan perforina y granenzimas y la célula se muere. O si la célula está infectada por un virus, libera lo mismo, perforina y granenzimas y se produce la muerte. Esta muerte que se produce aquí es generalmente una muerte de tipo apoptótico. Y no sé si ustedes ya lo vieron, muchachos, pero la apoptosis es una muerte celular que no produce ruido. Todo el tiempo se están muriendo células nuestras por apoptosis, pero nosotros no nos quejamos. Ay, mira, es que tengo mucha apoptosis en el hígado. Nadie se queja de eso. ¿Por qué? Porque por eso es el proceso de la muerte celular programada. Es un proceso que no produce ruido. ¿A qué se refiere ese cuento del ruido? Pues es que todo lo que pasa, la muerte de la célula ocurre, como dice el cuento colombiano, coma callado. La célula se está muriendo, pero nada del contenido de la célula se libera. Por lo tanto, no se produce estímulo proinflamatorio. ¿Cuándo podemos llegar a tener alguna sintomatología de una apoptosis acelerada? En la mayoría de infecciones virales de tipo respiratorio, por ejemplo, por influenza. Cuando el virus infecta las células nuestras, las células NK matan tantas células del epitelio respiratorio que nosotros empezamos a sentir carraspera y tosemos. Pero es simplemente un desgaste del tejido. ¿Listo? Bueno. Vamos a ver. Vamos a pasar a hablar del sistema de complemento. El sistema de complemento son unas proteínas plasmáticas que actúan en conjunto para opsonizar microorganismos, promueven el reclutamiento de fagocitos en las zonas de infección, es decir, funcionan también como factores quimiotácticos y en algunos casos pueden llegar a matar directamente al microorganismo. Hay 3 vías de activación del complemento. Está la vía alterna, la vía clásica y la vía de las lectinas. Este es el complemento y esto es lo que yo quisiera que ustedes como médicos entendieran del complemento. No deben entender más. Es esta diapositiva. Cuando quieran estudiar inmunología en profundidad, cuando quieran hacer una reumatología o una alergología, entonces hablamos del resto de los detalles, pero ustedes como médicos ahorita deben entender esta parte. Y me voy a ir de atrás hacia adelante. ¿Ustedes ven un cilindro de color verde ahí en esa diapositiva? Sí, profe. Listo. Ese cilindro se llama complejo de ataque a membrana. Y la cascada del complemento, cualquiera que sea su activación, tiene como último fin llegar a este punto, acá. Llegar a producir complejos de ataque a membrana. Esos son huecos, cilindros huecos, que como lo ven aquí en esta figura, atraviesan la membrana plasmática de los microorganismos. ¿Y qué le pasa a una célula cuando yo le hago un hueco de esos? ¿Qué es lo más natural que le suceda? Que se salga el contenido intracelular. ¿Seguro? Pues, o sea, morir, ¿no? Porque entra, usted decía que es una muerte que se da porque cambia digamos, adentro hay como una especie de ecosistema, ¿sí? Es como si Sí. nosotros nos abriera la capa de ozono, así de sencillo, nos volveríamos mierda. Vale. Con la palabra, me disculpa. Pues es que entra mucho líquido, se hincha y... Ese es el punto, Explota. ese es el punto. Acuerden de la ósmosis. No se mueven los solutos, se mueve es el agua, el líquido que lo disuelve. Lo que se mueve es el agua. Acuérdense de ese principio, muchachos, es el principio de la ósmosis. Por eso se produce ahí una lisis de carácter osmótica. ¿Cuál es el cuento? O tal vez lo que quería explicar el compañero anteriormente. Y es que adentro, ese universo de moléculas y cosas que hay dentro de la célula, pues está mucho más concentrado que afuera. La tendencia natural por ósmosis es que si se abre una comunicación entre esos dos espacios, el adentro y el afuera,
es la tendencia natural por ósmosis es que se quieran equilibrar las concentraciones. Pero como los solutos no se mueven, lo que se mueve es el agua, entonces no salen solutos. Lo que pasa es que entra agua. Y el agua entra con tal turgencia y con tal corriente tan fuerte que rompe la célula. Eso es un mecanismo de defensa muy efectivo. Ahora imagínense ustedes siendo una bacteria. Piense, yo soy una bacteria y quiero infectar al Valle del Cauca, ¿sí? Pero el Valle del Cauca tiene sistema de complemento que le hace estos poros en su membrana. ¿Usted cómo se defendería de eso? ¿Con una cápsula? Claro, con una capa gruesa que si se hacen poros, pues los poros no atraviesen mi membrana. Entonces, este es un mecanismo de evasión muy popular dentro de los microorganismos. Ellos producen capas de moco. Son puros carbohidratos. Un moco encima del microorganismo de tal manera que cuando se activa el complemento hace los huecos, termina haciendo ese hueco. Pero ese hueco no tiene ninguna función porque está metido en una capa de moco que no logra llegar hasta lo profundo que es la membrana plasmática. Si lo ven, es una cosa supremamente sencilla, pero tiene un impacto muy grande en la forma en la que uno comprende las enfermedades. Por supuesto, si un individuo X, Y o Z tiene un defecto en la formación del complejo de ataque a membrana, pues quedará susceptible a muchas infecciones. Y de hecho, por alguna razón, no me lo pregunten por qué, pero es muy común que los pacientes que sufren de defectos en la formación del complejo de ataque a membrana tengan infecciones a repetición por bacterias del género Neisseria. Ese es un marcador. Entonces, niños con Neisseria meningitis 2 y 3 veces al año. Ah, miércoles. Es Neisseria el patógeno que siempre produce la enfermedad de este paciente. O un paciente ya en edad adulta con Neisseria gonorrea 2, 3, 4 y que es resistente a la infección y que vuelve y le da y vuelve y se le reactiva y todo tipo de cosas, ¿no? Pero no pensemos mal que es que este señor visita mucha gente en las noches. No pensemos mal. De pronto tiene un defecto en la formación del complejo de ataque a membrana. Estos simplemente son, digamos que, elementos que le ayudan a ustedes a tener una memoria sobre lo que yo estoy explicando, ¿bueno? Entonces, el complejo de ataque de membrana es el objetivo final del sistema de complemento. En el camino, en el camino de activación del complemento, se producen muchas moléculas. Entonces, ahora sí vamos del principio hasta el final. Vamos a empezar diciendo que el complemento tiene por lo menos 3 vías formales reconocidas de activación. Está la vía alterna, la vía clásica y la vía de las lectinas. Todas las vías confluyen en el factor del complemento C3, todas. Además de eso, es importante que ustedes conozcan el término simógeno. ¿Alguien sabe qué es un simógeno? Chicos. No, profe, la verdad no. Es una proteína que inactiva a otra, ¿no? Al revés. ¿Una no activada? No cataliza ninguna reacción. Un simógeno es la versión previa de una enzima. Como le decía una compañera por ahí, como simógeno no cataliza ninguna reacción, pero cuando se convierte en enzima, ahí sí cataliza reacciones. Entonces, se dice que todas las moléculas del complemento son simógenos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el C3, factor C3 del complemento, es un simógeno.
Quiere decir que como C3 no hace nada. Pero cuando la cascada del complemento lo activa, es decir, lo digiere y produce a partir de él dos fragmentos que se llaman uno C3A y el otro C3B, el C3B tiene una función y el C3A tiene otra. Lo mismo pasa con el C5. El C5, como C5, no tiene ninguna función, pero cuando el C3B lo procesa y lo parte en dos, quedan dos unidades, C5A y C5B. C5A tiene unas funciones, C5B tiene otras. Entonces, ¿está claro por qué son simógenos? Sí, bro. Ahora, clínicamente hablando, es difícil de interpretar lo que pasa con las fracciones de complemento, pero hay una interpretación que es inequívoca. O sea, si se aumenta el factor de complemento, pues mi chica, eso no sabemos realmente cómo manejarlo. Pero si se bajan, por ejemplo, si hacemos un recuento de C3 o de C5, fracción C3 o fracción C5 del complemento, ¿qué pudiera significar que se disminuyan esas fracciones? A ver, pensemos un poquito. Digamos que aquí hay 3 moléculas de C3 y las mido hoy, pero mañana voy y las mido y no encuentro y no una. A miércoles se me bajó el C3. ¿Qué pudiera estar pasando? Que hay un mayor procesamiento de las fracciones de complemento. Por lo tanto, que se disminuya el C3. ¿Es algo bueno? Sí, claro, bueno, es algo bueno, digamos, en el contexto de una infección, porque quiere decir que el sistema inmune está defendiéndose. ¿Sí? Pero me confirma que estoy dentro de un proceso infeccioso, porque se está consumiendo el factor del complemento. Es el término técnico, clínicamente hablando. Los factores de complemento se consumen. ¿Listo? Profe, ¿y si no se está consumiendo ese factor? Si no se consume el factor es porque seguramente el paciente está en condiciones normales. O el Pero proceso habría algún problema si hay una infección y aún así no se consume ese factor. Sí, puede existir ese problema. De hecho, hace parte del análisis de las inmunodeficiencias primarias. Puede ser que hay un defecto en alguna de estas cadenas que terminan digiriendo a C3. Y pongámoslo en contexto. Si el factor del complemento no se activa, ya dije que estaríamos ante una patología en la cual se producen muchas infecciones a repetición. Entonces, ustedes como médicos se van a enfrentar a un grupo de enfermedades que se llaman inmunodeficiencias primarias. La mayoría de esas enfermedades tienen la misma presentación clínica. Estas son enfermedades que se presentan en etapas muy tempranas de la vida. Generalmente las reconocemos a través de un síndrome que se llama síndrome de infección recurrente. Y cuando se juntan esos dos factores epidemiológicos, que son mucha infección a repetición, hay infecciones que normalmente no se deben complicar, pero a ese niño siempre se le complican y hay que hospitalizarlo. Y es un niño pues a muy temprana edad, que está bien cuidado, que no tiene así factores epidemiológicos asociados a hacinamiento, maltrato, desnutrición, este tipo de cosas, y ese niño sigue y sigue infectándose. ¿En qué hay que pensar? Debe haber algún defecto del sistema inmune. Y es un defecto primario. Cuando decimos defecto primario de inmunodeficiencias primarias, lo que queremos decir es que son heredadas. ¿Está bien? El defecto se lo heredó la familia. Cuando hablamos de inmunodeficiencias secundarias, hablamos de inmunodeficiencias que son adquiridas, ejemplo SIDA. ¿Está bien? Bueno. Entonces miremos aquí el resumen. C5A, por ejemplo, y C3A son muy importantes porque son moléculas que producen
estímulo proinflamatorio de carácter sistémico, muchachos. Entonces ya vimos todo lo que hace el factor de necrosis tumoral, pero además de eso estamos ante una infección, por ejemplo, de peritoneo que produce todo este consumo de factores del complemento y se producen muchos C3A y muchos C5A. Ah, ok. Entonces estamos ante un proceso inflamatorio de carácter sistémico y por eso a estas dos moléculas se les conoce como anafilotoxinas, con X, anafilotoxinas. ¿Sí? Y entonces resulta que cuando el C3 y el C5 se consumen, lo que podemos asumir es que se producen muchos C3A y muchos C5A y el paciente está en un proceso inflamatorio severo, pero a nivel sistémico. Ojalá se aprendieran esta parte, muchachos, de la fisiopatología de la inflamación sistémica. Cuando un proceso inflamatorio ocurre en un órgano, es medianamente fácil de controlar. Pero si esa inflamación se me traslada al terreno sistémico, a la sangre concretamente, las cosas se pueden complicar muchísimo por demasiado factor de necrosis tumoral y demasiadas anafilotoxinas. ¿Cuáles son las anafilotoxinas? C3A y C5A. El C3B también es famoso porque ayuda a hacer opsonización, ¿correcto? Entonces ya vimos que las únicas moléculas que favorecen la opsonización no son solo los anticuerpos. Yo se lo expliqué con anticuerpos, ahora se lo explico con manzanas, es decir, con opsonización basada en factor C3B del complemento. El factor C3B se puede pegar a la superficie de un patógeno y facilitar que los macrófagos lo vean para hacer fagocitosis. ¿Está claro? Todo esto es común, a las tres vías del complemento. ¿En qué diferencian las tres vías? En quién estimula esa vía. Entonces, la vía alterna generalmente es una vía que llamamos independiente de anticuerpos. Y que el complemento se puede activar por moléculas que específicamente tienen los microorganismos y se activan por la vía alterna. La otra vía que mucho tiempo se reconoció es la vía dependiente de anticuerpos. Entonces, los anticuerpos eso lo vamos a ver más adelante, que mejor y más activan el complemento son la IgM y la IgG. Aquí está dibujada una IgM, memorícensela. La IgM es pentamérica. Si ustedes ven aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 anticuerpos. Es un pentámero. ¿Sí ven? Por eso sé que es una IgM. La IgM también puede activar el complemento. Entonces se dice que esta es la vía clásica del complemento. Y hay además una tercera vía reconocida en los últimos años, que es la vía de las lectinas. Las lectinas son una serie de, digamos que anticuerpos, como la primera versión de anticuerpos que existieron alguna vez. Antes de existir estos que son tan potentes y se aprenden y se modifican, antes de eso nosotros tuvimos lectinas, evolutivamente hablando. De hecho, en muchas especies, sobre todo como tipo drosófila, la mosca, algunos invertebrados tienen lectinas y evolutivamente se entienden como las primeras formas de anticuerpos que existieron evolutivamente hablando. Pero nosotros también las tenemos, nosotros tenemos lectinas. Entonces, cuando entra un microorganismo que tiene, por ejemplo, manosa, como los hongos pueden activar el complemento a través de la vía de las lectinas y entonces confluyen todas las vías en el factor C3. Si tenemos que decidir cuál de las vías es de la respuesta inmune adaptativa y cuál de la respuesta inmune innata, ¿cómo las clasificarían ustedes? Pues, profe, eso es innato, ¿no? Sería innata. ¿Las tres? No, solamente la lectina y la
y la vía alternativa, porque la vía, pues, la vía clásica ya se utiliza el anticuerpo que es de parte del linfocito B, ¿no? Que es... Claro, esa es la forma de pensar. Así es. Esa es la Profe, forma yo correcta tengo... de pensar. ¿Sí? Cuando usted dice que el P3A es una anafilotoxina, Sí. me entró la duda, entonces las personas, ¿podrían entrar las personas clasificadas con esa anafilotoxina, por lo menos los que son alérgicos a la penicilina? O sea, por lo menos Claro. yo soy alérgico a la penicilina. ¿Yo entro en ese Sí. factor de que si no hay T3 o no hay Sí. T5? Si usted en algún momento llega a recibir una dosis de penicilina, fisiopatológicamente le va a pasar todo esto. Y si, por ejemplo, lo voy a poner en contexto, si usted recibe esa dosis por vía intramuscular, vamos a decir 1 mililitro de penicilina por vía intramuscular, versus ese mismo mililitro pero por vía sanguínea directa, ¿cuál sería más grave? La sanguínea. Vía sanguínea directa. Claro, la sanguínea directa, porque inmediatamente el Se convierte alergeno en entra sistémico. directo al sistema circulatorio y entonces produce una reacción masiva, una anafilaxis. Bueno, muy bien. Muy bien. De hecho, usted en su historia clínica debe tener, por ejemplo, un sello rojo o amarillo, creo que es eso específicamente, alérgico a penicilina. Y cuando uno es alérgico a la penicilina, no es solamente la penicilina, ¿no? Son la mayoría de betalactámicos. Bueno, vamos a ¿Cómo, continuar. profe, puede repetir? ¿La mayoría de qué? Que cuando uno es alérgico a la penicilina, no es solamente a la penicilina, ¿no? Generalmente uno es alérgico a la penicilina y antibióticos similares que se llaman en grupo beta-lactámicos. ¿En ese grupo entra la ceftriaxona o no? No. ¿En ese grupo entran las sulfaminas, profe? No. No, las sulfas con esas le tratan. Esa es la Gary alternativa, se le de hecho. Sí. cortó. Esa es la alternativa, de hecho. O ¿Qué, sea, profe? de hecho, a mí, pues, yo no me puedo, ojalá Dios nunca me infecte